chicos, buenos días. Eh, Espero se encuentren muy bien. La idea de esta actividad, de este juego que les preparé, es que aprendamos un poco más de los compuestos nitrogenados para que lleguemos preparados a clase a trabajar en nomenclatura. Entonces espero les guste mucho este juego, que podamos identificar cuáles son compuestos nitrogenados, en dónde los encontramos, para qué sirven, y con eso ya estamos listos para empezar nomenclatura la próxima clase. Entonces voy a comenzar. Los compuestos nitrogenados tienen gran importancia a nivel biológico, a nivel agrícola, a nivel farmacéutico. La verdad tienen muchas aplicaciones. Entonces, pues se van a dar cuenta acá que tienen muchos usos y que en realidad son bastante importantes. Primeramente, pues los compuestos nitrogenados hacen parte de los ácidos nucleicos de lo que es ADN y ARN. Y pues como ustedes saben, lo que es ADN y ARN pues son las bases de nuestra información genética. Entonces, estas moléculas están compuestas por funciones nitrogenadas. Entonces ya nomás ahí ya estamos viendo la gran importancia que tienen estos compuestos, los compuestos de este tipo, los compuestos que tienen nitrógeno en su estructura. Además de esto, pues como son la base para formar este tipo de moléculas de gran importancia a nivel médico, a nivel biológico, a nivel molecular como tal, pues también son la base de los aminoácidos. Los aminoácidos pues son compuestos nitrogenados que son como los ladrillitos que van construyendo una proteína. Entonces, pues claramente en las proteínas que nuestro cuerpo está procesando cada día, que está generando cada día, vamos a encontrar compuestos nitrogenados. Y claramente en los alimentos que consumimos que tienen proteína. Entonces, en todos los tipos de proteínas que nosotros consumamos, ahí también hay compuestos nitrogenados. Por otra parte, también podemos tener compuestos nitrogenados a nivel agrícola, específicamente en lo que son los fertilizantes. Entonces, los fertilizantes que son usados en los cultivos generalmente tienen compuestos nitrogenados. Y finalmente, también tenemos a nivel farmacéutico muchos medicamentos en donde su base tiene compuestos nitrogenados, precisamente para que estos medicamentos sean compatibles con nuestro organismo, porque si se dan cuenta, la base de nuestra información genética, el núcleo de nuestras células, pues tiene muchos compuestos nitrogenados allí. Entonces, muchos de los medicamentos también están formados por compuestos nitrogenados. Si se dan cuenta, es una amplia gama que tienen estos compuestos nitrogenados y pueden ser utilizados para muchas cosas. Ya más adelante veremos otras aplicaciones. Dentro de los compuestos nitrogenados tenemos tres funciones: aminas, amidas y nitrilos. Así como veíamos en los oxigenados, que vimos un montón de compuestos con oxígeno, en el caso de compuestos orgánicos con nitrógeno tenemos estas tres funciones. Entonces vamos a pasar a ver las aminas. Las aminas, pues ya saben, son compuestos que tienen nitrógeno y su grupo funcional es llamado amino. El grupo funcional es básicamente este, que están viendo acá, un nitrógeno con dos oxígenos. Cada vez que nosotros veamos una cadena de carbonos que tenga este grupo de esta forma, vamos a decir, eso es una amina. ¿Listo? Podemos encontrarlos, digamos, cadenas alifáticas, que ustedes saben que R representa una cadena de carbonos e hidrógenos o un ciclo. Y también, digamos que aminas aromáticas, que aquí pues las estamos simbolizando con la letra AR, con las letras AR, que ustedes saben qué significa, pues que es aril o aromático. ¿Listo? Entonces, estas dos funciones, estas dos fórmulas generales que estamos viendo acá, son con las que se suelen identificar las aminas, ya sean alifáticas o aromáticas. Las aminas son derivados del amoníaco. El amoníaco, como ustedes se dan cuenta acá, en la fórmula es un nitrógeno con tres hidrógenos. Entonces son derivadas del amoníaco porque uno de esos hidrógenos que está aquí en esta parte, uno de esos hidrógenos
fue sustituido por una cadena de carbonos e hidrógenos, por un ciclo o por un anillo aromático. Entonces el hecho de haber sustituido uno de esos hidrógenos pues nos hace pensar que estas aminas son derivados del amoníaco, que el amoníaco pues es la estructura que ustedes están viendo acá. Las aminas, al igual que como veíamos en los alcoholes, que como veíamos en otros compuestos, se pueden clasificar. Entonces las aminas las podemos clasificar en primaria, secundaria y terciaria. Esto depende de qué, de cuántos carbonos estén unidos al nitrógeno de la amina. Entonces aquí tenemos el nitrógeno. Cuando solo es un carbono el que está unido a ese nitrógeno es una amina primaria. Cuando son dos carbonos que están unidos a ese nitrógeno es una amina secundaria. Y cuando son tres carbonos los que están unidos a ese nitrógeno es una amina terciaria. ¿Listo? Recuerden que R me va a simbolizar, puede que me simbolice un ciclo alcano, o me está simbolizando un alcano o un alqueno. ¿Listo? Son cadenas de carbonos e hidrógenos. Entonces, dependiendo a cuántas esté unida ese nitrógeno, podemos clasificarlas en primaria, secundaria o terciaria. Hay otro tipo de clasificación de las aminas que ya corresponde específicamente a lo que está unido al nitrógeno. Entonces, por decir algo, acá tenemos el nitrógeno. Y si se dan cuenta, lo que está unido en el nitrógeno es exactamente lo mismo por ambos lados, por cualquier lado que veamos. Acá hay un etil, otro etil y otro etil. Entonces, si se dan cuenta, los radicales que tiene ese nitrógeno son iguales. Entonces, como son iguales, lo clasificamos como una amina simple. Cuando lo que está unido al nitrógeno o al grupo amino son radicales diferentes, como en este caso que tenemos un etil y un metil, son radicales diferentes los dos, ahí hablamos entonces de aminas mixtas. ¿Listo? De aminas mixtas. Esas son como las dos clasificaciones que hay de aminas, de acuerdo a cuántos carbonos esté unido y de acuerdo a la naturaleza de lo que está unido. Si los radicales son iguales por todo lado, son aminas simples. Si son diferentes, son aminas mixtas. Listo, esa vendría siendo la clasificación de las aminas. Ahora pasamos rápidamente a las amidas. Las amidas son derivados de ácido carboxílico, ¿sí? Es decir, cuando nosotros veamos la estructura de una amida, nosotros vamos a poder relacionarlo con un ácido, porque el grupo funcional es muy parecido al de un ácido, si ustedes se están dando cuenta acá. Este grupo funcional es el grupo de la amida. Y si se dan cuenta y recordamos los ácidos carboxílicos, en el ácido, en esta parte de acá que les estoy encerrando, había un grupo hidroxilo, este que está aquí. Y en este caso de la amida ya no está ese grupo hidroxilo, lo que hay ahora es un grupo amino. Entonces, las amidas son derivados del ácido en donde se sustituye el grupo hidroxilo del ácido por un grupo amino, ¿sí? Un grupo amino como el que acabamos de ver en las aminas. Entonces, es importante que no las vayamos a confundir. Aminas, terminado en nas, N, son solo este grupo que está encerrado acá. Y las amidas son los derivados del ácido carboxílico. Entonces vamos a tener un grupo amino y un grupo carbonilo, el de aquí, como el de las cetonas. ¿Listo? Entonces este es el grupo funcional de las amidas. Las amidas, al igual que las aminas, se clasifican en primaria, secundaria y terciaria. Y tiene el mismo enfoque. Si el grupo amida está unido a una sola cadena o a un solo carbono más, es una amida primaria. Si está unido a dos cadenas, a dos carbonos más, es una amida secundaria. Y si está unida a tres, como vemos acá, la R, que me simboliza eso, el radical, la cadena, si está unida a tres, es una amida terciaria. Y por último, entonces entramos a los nitrilos. Los nitrilos son también llamados cianuros. Estos compuestos tienen una polaridad alta y unos puntos de fusión y ebullición muy elevados. ¿Debido a qué? A que el grupo funcional, como ustedes lo están viendo acá, está compuesto por un carbono
con triple enlace a un nitrógeno. Este grupo de aquí es el grupo cianuro, es el grupo que hace parte de los nitrilos. Entonces, cada vez que veamos una cadena, ¿sí? Una cadena de carbonos, hidrógenos, como ya sabemos dibujarlas, que tengan unida este grupo de acá, un carbono con triple enlace a un nitrógeno, eso es un nitrilo, ¿listo? Y son también llamados cianuros porque el grupo funcional es llamado así, es llamado cianuro. Y ese grupo hace que estos compuestos sean muy polares, es un grupo bastante fuerte, entonces por eso los puntos de fusión y de ebullición son muy altos. Los primeros 5 nitrilos, ¿sí? Los que tienen hasta 5 carbonos, son líquidos incoloros y tienen olores similares al éter. ¿Listo? Ya de ahí en adelante comienzan a ser sólidos y no tienen ningún tipo de olor. Aquí tenemos algo importante que es hablar con relación al cianuro como tal, al compuesto cianuro, que es importante tenerlo en cuenta porque ustedes saben que es un compuesto muy tóxico, bastante tóxico. Y generalmente es uno de los principales compuestos que se usa en la minería que es a cielo abierto, en la minería de oro, por ejemplo, en la extracción de oro se usa mucho el cianuro. Entonces es importante conocer que este compuesto es muy peligroso para la salud, que en condiciones o en cantidades pequeñas es bastante tóxico. Entonces, esto es todo, chicos. Ya esta es como la introducción así súper rápido de los compuestos nitrogenados. Espero pues continúen con este caminito, con este juego paso a paso para que vayamos aprendiendo un poco más. Y pueden ver este video cuantas veces lo requieran para sobre todo tener en cuenta cuáles son los grupos funcionales. ¿Listo? Entonces, bueno, espero les haya gustado. Continuemos, respondamos las preguntas, sigamos jugando y aprendiendo. Gracias, chicos.